Sí, hoy lo que quería trabajar eran básicamente dos cuestiones. Una vinculada a tratar de entender cómo funciona la tecnología de poder genocida. Esto implicaría pensar al genocidio no como un hecho espontáneo, no como un hecho puntual, sino como parte de una tecnología de poder, como parte de una lógica de transformación de las relaciones sociales. Y por otro lado, la idea era, comprendido el genocidio como tecnología de poder, pensar en las consecuencias de distintos modos de representar esos hechos genocidas, de distintos modos de narrarnos el genocidio, pensar qué consecuencias generan en el presente post-genocida, en las lógicas de desarrollo de relaciones sociales en un contexto que tiene que ver con la ocurrencia de un proceso genocida. En relación al primer tema, pensar la tecnología de poder genocida, el tema es tratar de comprender cómo desde el propio origen del concepto de genocidio, que es creado por un jurista judío polaco, que es Rafael Lemkin, la idea, el concepto básico del genocidio tiene que ver con que las muertes no son el objetivo del genocidio, sino que las muertes producidas por el genocidio son el medio para alcanzar otro objetivo. Y ese objetivo tiene que ver con el conjunto de la sociedad, con la transformación de las relaciones sociales de aquellos que quedan vivos, de aquellos que son atravesados por el terror, pero que quedan vivos dentro de la sociedad. Lemkin lo sintetizaba con mucha claridad y decía, la esencia del genocidio, el corazón del genocidio, es la destrucción de la identidad de los oprimidos y la imposición de la identidad del opresor. Esto es, el genocidio lo que busca es producir una transformación en la identidad. Y las muertes son el medio para lograr este proceso de transformación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo juega esta lógica? ¿Cómo se despliega esta tecnología de poder? ¿Cómo es que son utilizadas las muertes y el terror para transformar las relaciones sociales? Y en este sentido uno podría observar una serie de técnicas que en la modernidad fueron utilizadas cada vez con mayor eficacia en prácticamente la mayoría, si no todos los casos de prácticas genocidas. El primer elemento es que las víctimas, esta figura de identidad que es perseguida, se construyen con un fuerte nivel de ambigüedad. Esto significa nunca termina de estar claro y cada vez es menos claro qué es exactamente aquello que el poder persigue. Si uno podría pensarlo, en el caso del nazismo ya tenía un nivel importante de ambigüedad, ¿sí? Esta idea de que el nazismo persigue diferentes grupos de población, ¿sí? Y cuesta entender cuál es el elemento en común entre esos grupos: disidentes políticos, homosexuales, testigos de Jehová, miembros de distintos grupos culturales, judíos, gitanos, eslavos, incluso desocupados en determinado momento, particularmente en los años 35, 36, 37. Entonces cuesta entender cuál es la lógica. Una de las hipótesis es que tiene que ver con que eran sectores que desarrollaban su autonomía en distintos planos de la vida. Pero más allá de tratar de entender la lógica común, lo que era fuerte en este momento del nazismo, y cada vez más fuerte, aun cuando se centra en los judíos hacia el año 39-40 y en la persecución de la judaización, es que esa acusación nunca terminaba de tener claros sus límites. Esto es, para el nazismo era judío aquel que se comportaba como judío, pudieran demostrarle que tenía antecedentes judíos o no, y por lo tanto esta idea de que el nazismo determina quién se comporta, entre comillas, como judío, y no está absolutamente claro qué quiere decir comportarse como judío, tenía como objetivo justamente producir una ambigüedad en esa persecución, que cualquier miembro de la sociedad pudiera sentir que podía ser acusado de aquello que el poder estaba persiguiendo. En el caso argentino esto es todavía mucho más fuerte y mucho más eficaz, ¿sí? La idea de la delincuencia subversiva es aún más ambigua que la idea de la judaización, ¿sí? ¿Qué significa ser un subversivo? Nunca fue claro desde el poder dictatorial, y es más, las declaraciones de los propios perpetradores se encargaban de ampliar y ampliar los niveles de ambigüedad, ¿sí? Videla
dice en una de sus declaraciones más citadas, subversivo no es solamente quien porta un arma, sino quien busca transformar los valores de la occidentalidad cristiana, ¿sí? Por eso esta idea de la transformación de la estructura educativa, la transformación de la estructura familiar. Quizás la declaración más aterradora en cuanto a su nivel de ambigüedad fue la también muy conocida frase del que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, cuando planteaba que se iba a aniquilar a 5 grupos de población. ¿Sí? Decía, aniquilaremos a los subversivos, piensen que subversivo ya es suficientemente ambiguo, a sus cómplices, esto es, a quienes no son subversivos pero colaboran con los subversivos, a sus simpatizantes, esto es, a quienes no actúan pero tienen cierta simpatía, están medianamente de acuerdo con lo que hacen los subversivos, y luego las dos últimas categorías, la cuarta y la quinta, son las más aterradoras, ¿sí? Porque la cuarta es a los indiferentes, con lo cual aquellos que ni siquiera tienen simpatía, pero les da lo mismo que exista o no exista la subversión, y la última categoría es a los tímidos, esto es, a aquellos que aún estando en desacuerdo con la subversión, no tienen la suficiente firmeza para enfrentarla, y estos también van a ser aniquilados. Creo que el objetivo aterrador de esta frase de Saint-Jean era: cualquiera de ustedes puede ser aniquilado, ¿sí? Esta es la lógica de la ambigüedad, y se articula con la segunda técnica. La ambigüedad viene de la mano con la instigación a la delación, ¿sí? Esto es, si el conjunto de la población es aterrada en función de que cualquiera podría ser perseguido, la pregunta es: ¿cómo hacer para sobrevivir? Bueno, la respuesta del poder es: para sobrevivir hay que delatar. ¿Sí? La forma de escapar de la persecución estatal es transformarse en un delator, señalarle al poder dónde está aquello que el poder persigue. ¿Sí? Hay una serie de campañas en distintos procesos genocidas, en el nazismo, en la experiencia argentina, llamando a la población a delatar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la idea de que la sociedad se ha transformado en una sociedad de delatores quiebra toda posibilidad de vínculo horizontal entre las personas. ¿Sí? Para relacionarnos con otro necesitamos confianza. ¿Sí? No hace falta que la sociedad se transforme en una sociedad de delatores para destruir la confianza, hace falta mucho menos. Hace falta que la mayoría de la población crea que todos los demás son delatores. Con eso alcanza para quebrar los vínculos de reciprocidad, quebrar los vínculos horizontales, y que cada uno sospeche y desconfíe del otro, y de este modo no pueda generarse ninguna articulación política, no pueda generarse ninguna relación de confianza horizontal que permita articular a distintas poblaciones. Y este es el modo con el que el terror opera como tecnología de poder. Sin el terror, esa construcción de la desconfianza y la delación se vuelve infinitamente más difícil, ¿sí? Porque tendemos a establecer lazos de confianza y reciprocidad con quienes nos rodean, y la forma de quebrar esos lazos requiere el terror. Ahora, decíamos, el objetivo era, por un lado, pensar cómo funciona esta tecnología de poder, por otro lado, pensar cuáles son los efectos de distintos modos de representación de ese terror. Porque de alguna manera es eso lo que se ha estado jugando durante muchos años y se sigue jugando en nuestro país en las discusiones en los juicios, ¿sí? Y que es toda una disputa de la cual no se tiene, yo diría, demasiada claridad de qué es lo que se está jugando, porque nuestra visión del derecho ha tendido a ser muy reduccionista, y se piensa que el objetivo fundamental del derecho es el juzgamiento y condena y sanción de los responsables de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, y creo que se pierde de vista un rol tan o más importante que ese del derecho, que es sancionar una verdad colectiva sobre el pasado. Cuando la modernidad instaura al derecho como el regulador del conflicto, justamente lo que le otorga al derecho es esta posibilidad de analizar los hechos, analizar los conflictos, plantear lo que está bien y lo que está mal, y hacer responsable a quien llevó a cabo determinadas acciones por las consecuencias de su acción.
Ahora, la cuestión de la sanción es una de las maneras de hacer responsable a alguien por las consecuencias de su acción, pero no es necesariamente ni la única, ni la más efectiva, ni la más relevante. Y más yo diría, en situaciones donde, como en el caso argentino, los perpetradores son muy mayores, la verdad que la diferencia en el monto de la pena, esto es si van a tener una sanción perpetua o van a tener una sanción de 25 años o de 15 años, deja de ser relevante en términos de que no van a cumplir su sanción en vida, sea cual sea. Sin embargo, el otro elemento es, a mi modo de ver, tan o más importante que la sanción, que es cómo va a saldar el derecho como representación colectiva la narración de lo que nos ocurrió. ¿Sí? Cómo nos va a contar un tribunal qué es lo que pasó. Porque la escena de ese tribunal tiene un rol de reparación fundamental y lo que diga ese tribunal es una palabra que tiene un nivel de valor superior a cualquier otra palabra. Y esto, desde las ciencias sociales, sabemos que es una ficción. ¿Sí? Esto es, uno dice, ¿por qué la palabra del tribunal tendría que ser más valiosa que la palabra de la universidad, de la iglesia o de cualquier otro ámbito colectivo? Digamos, bueno, en sí no tendría nada por lo cual ser más valiosa, pero lo real es que la modernidad ha instalado el derecho como el ámbito con ciertas reglas y lógicas, el ámbito que sanciona esa palabra colectiva, así como en el momento feudal lo fue la iglesia, ¿sí? Y así como lo que se propone desde la modernidad es que ese derecho que está siendo infinitamente golpeado, podríamos decir, en los últimos 20 o 30 años en todo el mundo, busca ser reemplazado por el nuevo actor constructor de verdad, que podríamos decir es el medio de comunicación y en particular los medios hegemónicos, cuyos niveles de democratización de la palabra son infinitamente menores que el derecho, por muy antidemocrático que pueda ser el derecho, y entonces yo diría que no parece un reemplazo por lo menos inspirador. ¿Sí? Y entonces en ese sentido creo que yo me siento más moderno que posmoderno y trato, pese a las infinitas críticas, de recuperar esto de un espacio que proviene de una lógica cultural muy antigua, esta idea del consejo de ancianos en muchas culturas. Entonces un espacio que asume la palabra colectiva y determina qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y una narración colectiva de lo que pasó, de lo que ocurrió. Y entonces esto es lo que da como el basamento para entender que cuando en los juicios se están llevando a cabo distintas posibles narraciones de lo que ocurrió, se producen consecuencias muy distintas para el presente y el futuro de las sociedades. Esto es, las tres grandes narraciones que han tenido mucha fuerza en la Argentina en las últimas décadas, podríamos resumirlas en tres grandes calificaciones jurídicas, ¿sí? Guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, como tres modos de comprender lo que ocurrió, que es una síntesis porque uno podría usar una palabra y utilizar la otra explicación, pero más o menos han tendido a agruparse en esas tres grandes explicaciones, ¿sí? Aquí hemos sufrido una guerra, aquí hemos sufrido crímenes de lesa humanidad o aquí hemos sufrido un genocidio. En los juicios son la segunda y la tercera la que están más en juego. La teoría de la guerra la sostiene básicamente los perpetradores y sus sectores afines. Hay algunos miembros de organizaciones armadas de izquierda que también sostienen todavía la representación como guerra, y algunos sectores académicos muy pequeños, pero diría que es una mirada que no ha entrado mucho a los juicios, sí las otras dos. Y la idea mía hoy era tratar de pensar, desarrollado cómo funciona la tecnología de poder, qué consecuencias generan estas tres representaciones, pensando que no es una discusión centrada fundamentalmente en su nivel de verdad, sino que es infinitamente más importante las consecuencias que tienen para nuestro presente. ¿Por qué? No porque no exista la verdad, porque estoy muy lejos del relativismo cognoscitivo, el relativismo que plantea que no hay hechos y solo interpretaciones, y en estos días del presente me parece que es particularmente fuerte, sobre todo con los operativos llevados a cabo por distintos servicios de inteligencia, recuperar la validez de los hechos, ¿sí? Y las interpretaciones siempre se basan en hechos. Pero la discusión que se da con estas tres narraciones, con estos tres relatos, es que los tres relatos toman los mismos hechos.
y esos hechos son los que pueden someterse a la existencia de verdad o falsedad, pero los relatos son construcciones sobre los hechos.